porque la belleza de la escuela dijo que yo la intimidaba. Mi hermano me envió a la UCI. Cuando desperté, estaba cubierta de tubos, tenía ambas manos enyesadas y 7 costillas rotas. El médico dijo que habría muerto si me hubieran traído 10 minutos después. Pero ese día ni siquiera fui a la escuela, estuve en el hospital con mi abuela, que tenía cáncer terminal. Sin embargo, mi hermano no lo creyó. En el momento en que su bella estudiante de luz de luna blanca lloró, dejó de preocuparse por mí. Él y un grupo de sus amigos me golpearon con bates de béisbol hasta que quedé tendida en un charco de sangre. Mientras me golpeaba, me dijo, ¿quién te dijo que tocaras a Sarapina? Es tan amable, ¿cómo pudiste hacerle eso? Más tarde, cuando se supo la verdad, mi hermano se arrodilló fuera de la UCI, llorando como un perro, pero ya era demasiado tarde, nunca lo perdonaría. Lo primero que sentí al recuperar la conciencia fue un dolor insoportable, como si 1000 agujas perforaran mi médula ósea al mismo tiempo. Quería gritar, pero no podía emitir ningún sonido. Tenía un tubo insertado en la garganta y cada respiración parecía destrozarme los pulmones. El sonido rítmico del respirador llenaba mis oídos, check-chac, check-chac, como la cuenta regresiva de mi vida. En mi visión borrosa, el techo blanco giraba, el olor a desinfectante invadía mis fosas nasales, mezclado con el amargor de algún medicamento que me provocaba náuseas. Intenté mover los dedos y descubrí que ambas manos estaban envueltas en gruesos yesos, ni siquiera podía cerrarlas. Está despierta, se oyó la voz sorprendida de una enfermera, seguida de una ráfaga de pasos. Figuras blancas parpadearon ante mis ojos, un médico llegó corriendo, revisó mis signos vitales y respiró aliviado. Se quitó la máscara, revelando el rostro cansado de un hombre de mediana edad. Su vida está a salvo, dijo, pero luego se detuvo y me miró con una expresión compleja, esa mirada de lástima que conocía demasiado bien. Señorita, sus heridas son demasiado graves, 7 costillas rotas, 2 casi perforaron sus pulmones, fracturas con minutas en ambas manos, la rótula destrozada de la pierna izquierda y el vaso roto. No hay ni un solo punto intacto en su cuerpo. Su voz se fue apagando hasta convertirse en un suspiro. 10 minutos después, ni un dios podría haberla salvado, querían que muriera. Cerré los ojos, las lágrimas rodaron por mis mejillas y el sabor salado llegó a las comisuras de mi boca, no por el dolor, sino por la desesperación. El que fue tan despiadado era mi propio hermano, Caleb, mimado por toda la familia desde niño. Los recuerdos me inundaron como una marea, la tarde de hacía 3 días, el sol poniente tiñendo de rojo sangre el pasillo del hospital, mi regreso exhausta del hospital provincial, el empeoramiento de la abuela, el médico diciendo que quizá no sobreviviría al mes, el cáncer extendido por todo su cuerpo y la quimioterapia abandonada. Estuve a su lado todo el día, escuchando sus instrucciones fragmentadas. Sus manos eran solo piel y huesos. Nora, dijo, aferrando débilmente mi mano, cuídate en el futuro. La mente de tu hermano está en otra parte, no puedes confiar en él. Contuve las lágrimas y asentí. Mejorarás, dijo el médico, pero mi abuela negó con la cabeza y sonrió con amargura. Niña tonta, la abuela conoce su cuerpo. Solo me preocupo por ti. Siempre has sido sensata y siempre has dejado que tu hermano se salga con la suya, pero no puedes ser tan débil, tienes que luchar por lo que mereces y proteger lo que debes proteger. Ya de noche, regresé a casa, al encender la luz de la sala me quedé paralizada, estaba llena de gente. Caleb estaba al frente con un bate de béisbol, detrás de él sus compinches con armas. Hermano, pregunté temblando. ¿Aún tienes el descaro de llamarme hermano?, se burló. Me acusaron de haber emboscado y abofeteado a Sarapina en el baño de la escuela. Dije que no había ido a clases, que estuve con la abuela, pero nadie me escuchó. El bate cayó, el primer golpe me dio en el hombro, luego otro en el brazo, oí el crujido de los huesos. Forastera, Sarapina es más familia para mí que tú, rugió. Los golpes cayeron como granizo, me hice un ovillo, con la sangre llenándome la boca. Gritaban que merecía morir, que había ofendido a la diosa Sarapina. Cuando ya no sentía el dolor, pensé en la infancia, cuando Caleb me protegía y decía, nadie puede intimidar a mi hermana. La oscuridad me tragó. Al despertar en la UCI, vi a mis padres y a Caleb,
La enfermera pidió el consentimiento quirúrgico y explicó que serían necesarias múltiples cirugías. ¿Cuánto va a costar?, interrumpió papá con frialdad. La enfermera se quedó desconcertada. Probablemente no esperaba que la primera reacción de la familia fuera preguntar por dinero. El coste actual es de 230.000 y el tratamiento posterior puede requerir alrededor de 300.000. ¿230.000? Mamá gritó, con la voz estridente y penetrante. ¿Cómo puede ser tanto? La paciente tiene múltiples fracturas en todo el cuerpo, un vaso roto que fue extirpado quirúrgicamente y hemorragia intracraneal, explicó pacientemente la enfermera. ¿Podemos hacer menos cirugías? Papá frunció el ceño, con una expresión como si estuviera regateando en el mercado. No hagan nada que no sea esencial. Mi corazón se fue enfriando poco a poco. Estoy en la UCI, llena de tubos, con mi vida en juego, y lo único que les importaba era el dinero. Todas las cirugías son necesarias. La voz de la enfermera se volvió fría. El paciente se encuentra en una condición muy peligrosa en este momento. Esa chica es algo realmente especial, siempre causando problemas, murmuró mamá. ¿Causando problemas? Casi me golpean hasta la muerte y, a sus ojos, yo era quien causaba problemas. Las lágrimas nublaron mi visión, fluyendo por mis mejillas hasta mis oídos, heladas y penetrantes. Caleb finalmente habló. Papá, yo me encargaré del dinero. ¿Cómo lo resolverás?, lo miró fijamente mamá. Tú mismo causaste este desastre, ahora te arrepientes. Te dije que esa chica era una alborotadora, pero no me creíste. Ella siempre está triste, parece que causará problemas. Así que, en sus mentes, merezco ser golpeada. Siempre ha sido así desde que era pequeña. Caleb es el tesoro y yo soy una carga. Caleb saca buenas notas y se luce en todas partes. Yo también saco buenas notas, dicen, pero ¿qué sentido tiene que una chica estudie tanto? Caleb consigue todo lo que quiere y, cuando yo quiero algo, siempre dicen que la familia no es rica. Ahora que estoy a punto de morir, todavía están preocupados por el dinero. Después de ser transferida a una sala regular, finalmente pude hablar. Me ardía la garganta dolorosamente, pero aún así logré pronunciar 2 palabras. Mis primeras palabras fueron, llama a la policía. Caleb estaba en la sala y su rostro cambió drásticamente al escucharlo. La manzana que tenía en la mano cayó al suelo con un ruido sordo. Hermana, ¿qué dijiste? Llama a la policía. Lo miré fijamente, palabra por palabra, con voz débil pero inusualmente firme. Lesión intencional. Quiero llamar a la policía. Estás loca, mamá se acercó corriendo con el rostro distorsionado. ¿Por qué llamas a la policía? Todos somos familia. ¿Quieres enviar a tu hermano a la cárcel? ¿Familia? Cuando me estaban metiendo a golpes en la UCI, ¿por qué no pensaron que éramos familia? Me reí hasta que me salieron las lágrimas. ¿Familia? ¿Mi familia me golpearía hasta matarme? Casi muero, dije con calma, mirando sus expresiones de pánico. Pero no moriste, dijo mamá con rectitud. Además, si no hubieras intimidado a Sarapina, ¿tu hermano te habría golpeado? Para bailar el tango se necesitan 2, tú también debes haber tenido la culpa. Me reí hasta que me salieron las lágrimas. Ni siquiera fui a la escuela ese día. Todavía están discutiendo. De repente Caleb explotó y sus venas se hincharon. Sarapina incluso mostró el testimonio de su amiga, diciendo, la bloqueaste en el baño y la abofeteaste. Es una persona tan pura, ¿cómo pudo mentir? Apuesta. Pensé en el delicado rostro de Sarapina y en la malicia oculta en sus ojos cuando me miró, entonces dejé que llamaran a la policía. Lo miré con un tono terriblemente tranquilo. Que la policía revise las imágenes de vigilancia y vea si fui a la escuela. Caleb se atragantó, sus puños se apretaron y crujieron. Continué, ese día estuve acompañando a mi abuela en el primer hospital provincial desde la Sada hasta las 6 de la tarde. El hospital tiene cámaras de vigilancia. Las enfermeras tienen registros y el médico que atiende a la abuela puede testificar. Mi nombre está en los registros de visitas del barrio e incluso compré la cena para la abuela. La tienda de conveniencia del hospital tiene un recibo, pueden comprobarlo.
La habitación quedó en silencio, tan silenciosa que se podía oír el pitido del monitor cardíaco. El rostro de Caleb cambió una y otra vez, de pálido a sonrojado y luego a lívido. Incluso aunque no haya sido a la escuela, debe haber sido hace unos días. Sarapina no mentiría. Ella es tan amable, tan pura, a diferencia de ti, que eres tan calculadora. Cerré los ojos, con el corazón completamente muerto. Hasta ese momento seguía defendiendo a Sarapina. En su mente, Sarapina siempre tiene razón y yo siempre estoy equivocada. Piensa lo que quieras, dije con voz muy suave. Enfermera, por favor ayúdeme a llamar a la policía. La policía llegó rápidamente, 2 oficiales, uno mayor y otro más joven. Cuando me vieron, la sorpresa se reflejó en sus ojos. Esta lesión, el joven oficial jadeó mientras yo daba mi declaración. Caleb caminaba ansiosamente afuera como una hormiga en una sartén caliente. Mamá y papá estaban aún más furiosos, golpeando la puerta sin parar y rogándome que retirara los cargos. Nora, arruinarás a tu hermano haciendo esto. Todavía tiene que hacer el examen de ingreso a un posgrado y encontrar un trabajo. ¿Qué pasará si tiene antecedentes penales? Lloró mamá desconsoladamente, pero pude oír el cálculo en su llanto. Si su futuro está arruinado, nuestra familia estará acabada. ¿Podrá soportarlo? Me quedé en la cama envuelta en vendas y con yesos en ambos brazos, lo que me dificultaba incluso hablar, y lo que les preocupaba era el futuro de Caleb. ¿Y mis manos? Pregunté con una voz terriblemente tranquila. El médico dijo que mis manos tenían fracturas conminutas y que, incluso si sanaban, sería difícil recuperarse por completo. Tal vez ni siquiera pueda sostener firmemente los palillos, y mucho menos escribir. Soy estudiante de Bellas Artes, sin mis manos, ¿cómo puedo pintar? Mis sueños, mi futuro, todo está arruinado. Mamá dudó, tartamudeando, tus manos estarán bien, la medicina está muy avanzada ahora. El médico dijo, las posibilidades de recuperación son menos del 30%. La interrumpí, cada palabra como un cuchillo, quizá nunca pueda volver a pintar. Soy estudiante de 3er año a punto de graduarme, llevo 15 años aprendiendo a pintar y ahora se acabó. Papá se impacientó y agitó la mano bruscamente. Si no puedes pintar, no puedes pintar, la pintura no es el único camino. Lo más importante ahora es retirar los cargos rápidamente para que tu hermano no tenga antecedentes penales. ¿Qué sentido tiene que una chica pinte? Simplemente encuentra una buena familia con la que casarte. Me reí, riendo hasta que me salieron las lágrimas. Sí, arruinar mis manos y destrozar mis sueños no tiene importancia. Lo importante es el futuro de Caleb. Siempre ha sido así desde que era pequeña. Todo lo bueno es para Caleb y yo solo sirvo para recoger las obras. La ropa nueva es para Caleb y yo uso su ropa usada. La comida deliciosa es para Caleb y yo como lo que él no quiere. El amor de mis padres es para Caleb y yo solo merezco ser ignorada. Ahora ni siquiera merezco justicia. No retiraré los cargos, lo dije con voz no alta sino firme. Papá levantó la mano con enojo, listo para atacar, la policía lo detuvo a tiempo. Por favor, cálmate, este es un hospital, si la golpeas de nuevo, serás detenido. La mano de papá se congeló en el aire y finalmente la dejó caer con fiereza. Desgraciada ingrata, te criamos durante tanto tiempo y así es como nos lo pagas. Me reí. Tú me criaste, pero fue con el dinero de la abuela, además de darme la vida, ¿qué me han dado? Por la noche, la sala finalmente quedó en calma, la luz de la luna brillaba fuera de la ventana, fría como el agua. Me quedé mirando el techo, atónita, mientras las lágrimas fluían en silencio, no por el dolor, sino por el escalofrío en el corazón. ¿A alguien en este mundo realmente le importo? Mi teléfono sonó, fue una llamada del hospital. Señorita Lawson, la condición de su abuela no es buena, puede que no sobreviva esta noche, quiere verla. Mi corazón se hundió bruscamente, como si lo apretaran con fuerza. Abuela. Luché por levantarme, pero cada parte de mi cuerpo me dolía, cada movimiento se sentía como 1000 cortes. La enfermera entró y vio que mi condición empeoraba rápidamente. No puedes moverte, tus heridas son demasiado graves, tienes las costillas rotas y moverte podría perforar tus órganos internos. Mi abuela se está muriendo, le supliqué con la voz desgarrada, por favor,
déjame ir a verla. Ella es la única persona en este mundo que me ama. La enfermera miró mi cuerpo vendado con preocupación, con un toque de lástima en los ojos. Así no puedes moverte en absoluto, incluso un pequeño movimiento podría poner en peligro tu vida. Cerré los ojos con desesperación. Mi abuela quiere verme una última vez antes de morir, pero ni siquiera puedo hacer eso, y la persona que causó todo esto es su nieto, a quien ama desde que era un niño. Si la abuela supiera la verdad, ¿qué tan desconsolada estaría? Déjame ayudarte con una videollamada, dijo la enfermera, incapaz de soportarlo. Aunque no puedas ir en persona, al menos podrán verse. Era una enfermera amable de unos 30 años, con finas líneas alrededor de los ojos y un aspecto gentil. Cuando el video se conectó, vi a mi abuela en la cama, no era más que piel y huesos, pero sus ojos aún buscaban algo. Una máscara de oxígeno le cubría el rostro y su pecho subía y bajaba débilmente. Abuela, dije conteniendo las lágrimas. Los ojos de la abuela se iluminaron y sus labios temblaron mientras intentaba decir algo. La cuidadora a su lado acercó el teléfono. Nora. La voz de la abuela era tan débil como la llama de una vela en el viento, a punto de apagarse en cualquier momento. Abuela, estoy aquí. Hice lo mejor que pude para contener las lágrimas e intentar regalarle una sonrisa. ¿Tú, qué te pasa? La abuela pareció ver algo mal en mí y la preocupación brilló en sus ojos nublados. Mi cara estaba hinchada y deformada, con costras de sangre en las comisuras de la boca, imposible de ocultar. Forcé una sonrisa. No es nada, solo tengo un resfriado. El médico me dijo que me internara. La abuela me miró fijamente durante un largo rato y, de repente, las lágrimas corrieron por su rostro. ¿Fue Caleb? Me quedé atónita. ¿Cómo lo supo la abuela? Ella continuó, cada palabra con dificultad. Lo sé todo, esa zorra lo cegó. Nora, prométemelo, abuela, déjalos. Abuela, sollocé. Prométemelo. La abuela usó sus últimas fuerzas. Sus dedos temblaban. Tú mereces algo mejor. No te quedes atrapada en esa casa. Ellos no te merecen, ninguno de ellos te merece. Asentí, sollozando. Te lo prometo, abuela, te lo prometo. Bien, buen niño, sonrió la abuela, una sonrisa de alivio. La abuela estará esperando abajo a que tus padres me den una explicación. Ella cerró los ojos lentamente. El video terminó. 5 minutos después, recibí un mensaje, la abuela falleció. No había ningún familiar a su lado cuando se fue. Lloré con fuerza, lloré desgarradoramente, lloré hasta que los ojos de la enfermera se pusieron rojos. Abuela, lo siento. Lamento no haber podido verte una última vez. Lamento haberte dejado ir con remordimientos. Lamento no haber podido ir al funeral de mi abuela porque todavía estaba en la cama del hospital. Cada movimiento era terriblemente doloroso. El médico dijo que tenía que permanecer acostada al menos un mes antes de poder levantarme apenas de la cama. Un día, Caleb se quedó parado en la puerta de la sala, con miedo de entrar. Había perdido mucho peso. Sus ojos estaban hundidos, como si no hubiera dormido durante días. Probablemente vino a comprobar si abandonaba el caso. Pero cuando vio mis manos y mis yesos, vio mi cuerpo lleno de tubos, vio mi cara hinchada y deformada, su rostro se puso pálido. Nora, murmuró con voz temblorosa. Cerré los ojos y fingí estar dormida. No quería verlo, ni siquiera mirarlo. Sé que estás despierta, dijo con la voz entrecortada. La abuela se ha ido. Falleció pacíficamente. Mis lágrimas estallaron instantáneamente. La abuela no tuvo ningún pariente a su lado hasta el final, y ahora tiene el descaro de decir que falleció en paz. Lo miré fijamente. Se quedó en la puerta durante un largo rato y finalmente se fue. Antes de irse dijo, lo siento. 3 palabras, ligeras como una pluma. Al día siguiente llegó Sarapina. Llevaba un vestido blanco tan puro como una flor de loto blanca. Su cabello largo estaba suelto, su maquillaje era exquisito y era tan hermosa que me avergonzaba de mí misma, pero yo sabía que esta flor de loto blanca era venenosa. Nora. Estaba de pie junto a la cama, mirándome con condescendencia, con los ojos llenos de un triunfo evidente. Abrí los ojos y la miré con calma.
Su rostro no tenía cicatrices, estaba tan suave como siempre. La supuesta cara hinchada por los golpes era solo maquillaje. ¿Qué estás haciendo aquí?, le pregunté con voz fría. Sarapina sonrió, una sonrisa hermosa pero maliciosa. Vine a verte. Escuché que estabas gravemente herida. Estoy muy preocupada. ¿Preocupada de que no haya muerto del todo? La sonrisa en su rostro se congeló por un momento y luego volvió a la normalidad. ¿De qué estás hablando? ¿Hay algún malentendido entre nosotras? La vigilancia, lo dije claramente, palabra por palabra. La vigilancia del baño del colegio, la vigilancia de ese día. La policía ya fue a recuperarla. El rostro de Sarapina cambió. Probablemente no esperabas que realmente llamara a la policía, continué. También se recuperaron las grabaciones de vigilancia del hospital, que demuestran que estuve con mi abuela desde la mañana hasta la noche de ese día. El registro de la estación de enfermería mostró que incluso la ayudé a conseguir comida al mediodía y le cambié los medicamentos por la tarde. ¿Cuánto tiempo crees que puede durar tu vida así? Sarapina se mordió el labio. Su mirada lastimera desapareció al instante, reemplazada por la malicia. Aunque no me hayas golpeado ese día, no significa que no lo hicieras antes. Caleb tiene razón. Estás celosa de mí, celosa de que soy más bonita que tú, celosa de ser mejor que tú, celosa de poder conseguir el amor de Caleb. Me reí. ¿Celosa de qué? Celosa porque tienes una cara experta en fingir lástima, o porque eres especialmente buena seduciendo a los hermanos de otras personas. Sarapina, ¿sabes qué? No importa lo bonita que seas, ante mis ojos solo eres una zorra, una perra, menos que basura. Sarapina estaba tan furiosa que su cara se volvió blanca. Me miró con ferocidad, sus delicados rasgos distorsionados por la ira. Nora, ¿crees que has ganado? Incluso si la verdad sale a la luz, ¿y qué? Caleb seguirá creyéndome solo a mí, porque en su corazón soy 1.000.000 de veces más importante que tú. Esas palabras se clavaron en mi corazón como cuchillos. Sí, tenía razón. Incluso si la verdad salía a la luz, Caleb solo pondría excusas por ella. Igual que ahora, aún sabiendo que ese día estaba en el hospital, todavía dijo, debió haber sido hace unos días. En su corazón, Sarapina siempre tenía razón y yo siempre estaba equivocada. Entonces la miré con tono tranquilo. Viniste hasta aquí solo para decirme esto. Sarapina sonrió con suficiencia. Estoy aquí para decirte que no desperdicies tu esfuerzo. Aunque le hagan un examen médico, aunque llames a la policía, Caleb no tendrá problemas porque yo lo ayudaré. Se inclinó más cerca de mí, su aliento rozando mi cara, llevando el aroma de su perfume. Les diré a todos que me atacaste primero y que Caleb solo me estaba protegiendo. Mi papá conoce a mucha gente, abogados, jueces, incluso fiscales. ¿Crees que una chica sin antecedentes puede luchar contra nosotros? ¿Crees que la policía te creerá a ti, la agresora, o a mí, la víctima? La miré fijamente. En ese momento entendí por qué había dicho esa mentira. En realidad no le tenía miedo a nada, solo quería comprobar cuán importante era en el corazón de Caleb. Al final resultó que había acertado, tan importante que Caleb pudo golpear a su propia hermana y enviarla a la UCI sin distinguir el bien del mal. Sarapina, la llamé por su nombre con voz muy suave, ¿de verdad amas a mi hermano? Hizo una pausa y luego sonrió aún más triunfalmente. Por supuesto que lo amo. ¿O por qué me tomaría tantas molestias? Lo amo hasta la muerte, desearía poder estar con él cada segundo. Amarlo tanto que lo convertirías en un asesino. La sonrisa de Sarapina se congeló. Continué, ¿sabes lo que dijo el médico? 10 minutos más y habría muerto. Si realmente hubiera muerto, Caleb sería un asesino por homicidio intencional, como mínimo cadena perpetua y muy probablemente la pena de muerte. ¿Tu supuesto amor está destinado a arruinarlo? El rostro de Sarapina se puso pálido y sus labios temblaron. No pensé que fuera tan grave, solo quería probar qué tan importante soy en su corazón. 7 costillas, fracturas con minutas, vaso roto, los enumeré uno por uno, y su rostro se volvió más pálido con cada palabra. ¿No crees que eso es grave?
Ella dio un paso atrás y miró a su alrededor. Eso es porque Caleb golpeó demasiado fuerte. Yo no le dije que te golpeara de verdad. ¿Quién iba a pensar que sería tan despiadado? Sí, porque se preocupa demasiado por ti. Me reí hasta que las lágrimas brotaron. Se preocupa tanto que perdió la cabeza, tanto que no reconoce a su propia familia. Felicidades, Sarapina, lo lograste, lo convertiste en un monstruo. El rostro de Sarapina se volvió cada vez más horrible, blanco como una hoja de papel. Probablemente nunca pensó que su mentira causaría consecuencias tan graves, o tal vez sí, pero no le importó, porque no fue ella la herida. Te lo advierto, intentó mantener la compostura, pero su voz ya temblaba, será mejor que retires los cargos o de lo contrario. Y si no, ¿qué? La interrumpí levantando mi brazo enyesado. Que Caleb me golpee otra vez, vamos. Esta vez sería mejor que me golpeara hasta la muerte para no quedar como un monstruo. De todos modos, a sus ojos todo lo que dices es correcto. Dices que te golpeé, entonces te golpeé. Dices que merezco morir, entonces merezco morir. Sarapina se asustó por mi mirada, una mirada que ya no se preocupaba por la vida ni por la muerte. Dejó caer rápidamente una frase y huyó de la sala como si escapara. Cerré los ojos y las lágrimas volvieron a correr, no por queja, sino por tristeza. Caleb, oh Caleb, mira qué clase de cosas amas. Los resultados de la investigación policial salieron rápidamente. La vigilancia escolar demostró que efectivamente no estaba en la escuela el día del incidente y que no había tenido ningún contacto con Sarapina durante la semana anterior. La vigilancia hospitalaria y los registros médicos también demostraron que había estado cuidando a mi abuela desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y los registros de la estación de enfermería mostraron que incluso la ayudé a comer al mediodía y le cambié los medicamentos por la tarde. El supuesto golpe que le di a Sarapina fue completamente inventado. Caleb también estaba allí cuando la policía llegó a la sala para tomar una declaración complementaria. Se quedó en la puerta, con el rostro pálido como el papel y todo su cuerpo temblando. Señor Lawson, dijo la policía con voz fría, según la investigación, su hermana efectivamente no estaba en la escuela ese día y no tuvo contacto con la señorita Sterling durante la semana anterior. Se sospecha que usted causó lesiones intencionales graves a otra persona. Por favor, venga con nosotros. Las piernas de Caleb se debilitaron y se apoyó en el marco de la puerta para no caer. Me miró con una expresión compleja de sorpresa, arrepentimiento y súplica. Nora, me equivoqué, estaba completamente equivocado. Giré la cabeza sin querer mirarlo. ¿Decir me equivoqué puede borrarlo todo? Mi mano está arruinada, mi sueño destruido, mi abuela se fue con arrepentimientos. ¿Puede un solo error compensarlo? Mamá corrió hacia mí, sujetó a Caleb con fuerza para evitar que se fuera y luego se arrojó frente a mi cama. Nora, por favor retira los cargos, él es tu propio hermano, la sangre es más espesa que el agua. ¿De verdad quieres verlo ir a la cárcel? Casi me reí. ¿Acaso mi propio hermano me habría golpeado y enviado a la UCI sin preguntarme por qué? ¿Así es como se ve una familia donde la sangre es más espesa que el agua? Mamá, la miré con voz suave, ¿cuándo has suplicado por mí? Ella quedó aturdida, incapaz de hablar. Desde la infancia hasta la adultez, solo suplicó por Caleb. Cuando estuve enferma dijo ten paciencia y luego compró suplementos para él. Cuando me intimidaban dijo debes haber hecho algo mal y consoló a Caleb. Cuando obtuve el primer lugar dijo no te sientas orgullosa, tu hermano simplemente no se esforzó y le contrató un tutor. Ahora que yo casi había muerto a golpes, seguía rogando por Caleb. No retiraré los cargos, esta es mi decisión final, la ley me hará justicia. A Caleb se lo llevaron, antes de irse me miró con los ojos llenos de arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Mis padres también fueron a la comisaría, probablemente intentando encontrar conexiones para sacarlo. La sala por fin quedó en silencio, pero no sentí ningún alivio. Aún faltaban 100.000 yuanes para los gastos de la cirugía y mis padres definitivamente no los pagarían. No sé si mi mano podrá recuperarse, me queda un año para graduarme de la universidad, pero quizá nunca vuelva a pintar. El futuro era como una niebla sin esperanza. El teléfono sonó, era un número desconocido. Hola, Nora, la voz era suave y educada, soy el señor Morgan del bufete de abogados Junwa. Me quedé atónita.
Su abuela confió a nuestra firma la gestión de su testamento antes de fallecer, dijo con respeto, ella tiene una propiedad y algunos ahorros a su nombre. Todo quedó en tus manos. Me quedé tan sorprendido que no pude hablar. ¿No se decía siempre que la casa de mi abuela debía quedar en manos de Caleb? Todos en la familia lo pensaban así y el propio Caleb daba por sentado que la casa era suya. El señor Morgan parecía haber adivinado mis dudas. La anciana cambió su testamento hace un mes. Dijo que la persona que más le preocupaba eras tú. Dijo que eres un buen niño, pero que esta familia es demasiado injusta contigo. Quería dejarte una salida. Las lágrimas brotaron instantáneamente. Así que la abuela lo sabía desde el principio. Estaba haciendo planes para mí desde el principio. Sabía que esta familia no me quería. Conocía mi situación en esta familia, así que lo ocultó a todos y cambió su testamento. La propiedad vale aproximadamente 3 millones y hay 500,000 en ahorros. El señor Morgan continuó, si estás de acuerdo, podemos procesar la transferencia lo antes posible. 3,5 millones, suficiente para recibir tratamiento, suficiente para empezar de nuevo. Abuela, ¿me cuidas desde el cielo? Caleb fue detenido por agresión intencional que causó lesiones graves, con una pena de 3 a 10 años. Mis padres buscaron todos los contactos que pudieron, incluso vendieron el coche y contrataron al abogado más caro, pero fue inútil porque mis heridas eran demasiado graves. Los resultados forenses estaban ahí, evidencia irrefutable. Además, Caleb era el cabecilla y las circunstancias eran atroces. Sarapina vino a verme una vez. Esta vez carecía de su arrogancia anterior, en cambio, estaba llorosa, con el maquillaje arruinado. Nora, me equivoqué. Estaba completamente equivocada. Por favor, retiren los cargos. Caleb no puede ir a la cárcel. Su vida quedará arruinada. Todo es culpa mía. No debería haber mentido. Me arrodillaré ante ti. Ella realmente se arrodilló frente a mi cama de hospital, con lágrimas y mocos corriendo por su cara. La miré fríamente y dije que mi vida ya estaba arruinada. Se mordió el labio y sacó una tarjeta de su bolso. Puedo compensarte. Aquí hay 1 millón. Todo lo que quieras. Mi papá es muy rico. Te daré lo que quieras. Levanté mi brazo enyesado. ¿Puedes permitirte esta mano? Estudié pintura durante 15 años. Todos mis sueños están en esta mano. Ahora está arruinada. ¿Con qué piensas compensarme? Sarapina lloró aún más fuerte. Lo lamento, lo siento mucho. No sabía que resultaría así. Solo quería probar cuánto le importaba a Caleb. Nunca pensé que realmente te golpearía. Tú lo sabías, la interrumpí. Sabías claramente lo mucho que Caleb se preocupaba por ti. Sabías que haría cualquier cosa por ti. Simplemente confiaste en ese cuidado de manera imprudente. Ella no podía hablar, solo seguía llorando y encogiéndose. Su frente sangraba por el raspón y tenía un aspecto miserable, pero no sentí pena por ella en absoluto. Estaba cansado. Cerré los ojos. Sal. No quiero verte. Sarapina quiso decir algo, pero la enfermera le pidió que se fuera. Antes de irse, me miró. Nora, ¿de verdad vas a ser tan despiadada? Sé que estuve equivocada. Estoy dispuesta a aclararlo todo ante todos, a disculparme contigo y a compensarte. Cruel, me reí. ¿Cuándo me llevaron a golpes a la UCI? ¿Por qué nadie dijo que eran desalmados? El día del juicio fui al tribunal en silla de ruedas. La sala estaba solemne y digna, la galería llena de gente. Caleb había perdido mucho peso, sus ojos estaban hundidos y su barba desaliñada, nada que ver con su anterior apariencia llena de vida. Cuando me vio, sus ojos se pusieron rojos de inmediato. Mis padres estaban sentados en la galería. Mi madre se secaba las lágrimas sin parar y el rostro de mi padre estaba pálido. Cuando el juez leyó la acusación, cada palabra se clavó en el corazón de Caleb como un cuchillo. El acusado, Caleb Lawson, creyendo en las mentiras de otros, se confabuló para golpear violentamente a la víctima, Noah Lawson, provocándole 7 costillas fracturadas.
fracturas conminutas en ambas manos y ruptura del vaso, constituyendo una lesión grave de nivel 2. Las acciones del acusado fueron atroces, los medios crueles y las consecuencias severas. Caleb bajó la cabeza y sus hombros temblaban sin parar. Cuando llegó su turno de hablar, con la voz atragantada dijo: «Me declaro culpable. Lo siento por mi hermana. Estaba cegado por la ira e hice algo imperdonable, pero quiero explicar que en realidad no quise golpearla así. Simplemente me importaba demasiado Sarapina. Pensé que le estaban acosando. Quería protegerla». Esas palabras fueron como una bofetada. Sí, le importaba demasiado Sarapina como para perder toda razón y golpear mortalmente a su propia hermana. «Estoy dispuesto a aceptar el castigo de la ley», continuó, con la voz entrecortada por los sollozos. «Solo le ruego a mi hermana que me perdone. Sé que no merezco pedir perdón, pero sé que me equivoqué». El juez me miró. «Víctima, ¿tiene algo que decir?». Me incorporé y dije palabra por palabra: «No acepto la disculpa ni perdonaré. Por favor, condénenlo conforme a la ley». Caleb lloró al instante. Al final, fue condenado a cadena perpetua. Cuando se anunció la sentencia, mi madre se desmayó en el acto. Mi padre corrió hacia mí, levantó la mano para golpearme y los alguaciles lo detuvieron. «Maldito desagradecido. ¿Ni siquiera perdonarás a tu propio hermano? ¿Eres humano? Has arruinado a toda nuestra familia, has arruinado el futuro de Caleb. ¿Estás satisfecho ahora?». Lo miré con calma. «¿Tu hijo era humano cuando me dejó en la UCI? Arruinó mis manos, arruinó mis sueños. ¿Alguna vez te importó?». Mi padre se quedó sin palabras y solo pudo mirarme con crueldad. Mientras se llevaban a Caleb, él me miró. En esa mirada había arrepentimiento, dolor, súplica y desesperación, pero ya era demasiado tarde. Los huesos rotos pueden curarse, pero los corazones rotos no. Desde el momento en que blandió el primer palo, ya no éramos hermanos. Sarapina no vino. Lo supe después de que arrestaron a Caleb. Se trasladó a una escuela en otra provincia y, antes de irse, le escribió una carta diciéndole que aún era joven y que no podía dejarse frenar por alguien con antecedentes penales. Qué irónico, la persona que decía amar a Caleb fue la que corrió más rápido, y Caleb por ella lo arruinó todo, su futuro, su familia y a su única hermana. Vendí la casa de mi abuela y llevé el dinero al mejor hospital ortopédico. Me operaron 4 veces y cada una fue como caminar por el infierno. El dolor tras desaparecer la anestesia me hacía desear morir. La rehabilitación fue aún más dolorosa y comenzó con el simple apretar de los puños. Cada movimiento tuvo que aprenderse de nuevo. Al sostener un bolígrafo, mi mano temblaba como la de una civil, al escribir, las letras estaban torcidas como las de un niño. Pintar era un lujo aún mayor, ni siquiera podía trazar una línea recta. El médico dijo que tuve suerte de recuperarme mejor de lo esperado, pero solo fue mejor de lo esperado. Mi mano derecha recuperó el 70% de su función y la izquierda solo el 50%. Para un estudiante de arte, eso era casi una sentencia de muerte, pero no me rendí. Como no sabía pintar, estudié diseño, ya que usar una computadora para crear arte no requería tanto esfuerzo manual. Apreté los dientes y comencé a aprender desde cero el software más básico. Practiqué más de 10 horas todos los días y mis ojos estaban inyectados en sangre. Iba a la escuela durante el día, trabajaba a tiempo parcial por la noche, ahorraba dinero poco a poco y mejoraba gradualmente. Mis padres rompieron lazos conmigo. A sus ojos, yo era la pecadora que había provocado que Caleb fuera a la cárcel. Por ahí decían que yo era una desgraciada desagradecida que pagaba la bondad con odio, pero no me importó. Me mudé de casa y alquilé un pequeño apartamento tipo estudio cerca de la escuela. La habitación era pequeña, de solo 10 metros cuadrados, pero era mía. Aunque fue difícil, sentí libertad por primera vez, nadie favorecía a nadie, nadie ignoraba a nadie y nadie me trataba como una carga. Yo solo era yo misma. El año en que me gradué recibí una oferta de una conocida empresa de diseño. La persona de recursos humanos miró mi portafolio y dijo sorprendida que mi diseño era muy inspirador y mostraba una base profunda en bellas artes. Sonreí y asentí. Originalmente había estudiado bellas artes, pero luego cambié de carrera, sin decir el motivo,
dejando que esos dolores se pudrieran en el pasado. En mi tercer año de trabajo me ascendieron a directora de diseño y también ahorré lo suficiente para el pago inicial y compré un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Aunque no era grande, por fin tenía mi propia casa. Al decorarla dejé una pared especial y colgué la foto de la abuela, tomada el día de su 60 cumpleaños, en la que sonreía amablemente. Abuela, lo logré, le dije a la foto, los dejé y viví mi propia vida, no te preocupes, estoy bien. La abuela en la foto parecía sonreír con dulzura, como diciendo que lo sabía, que su Nora era la mejor. Me enteré de la liberación de Caleb de prisión por un excompañero de la secundaria. Escuché que me había estado buscando desde que salió, queriendo disculparse en persona, y que actualmente trabajaba como vendedor en una pequeña empresa y parecía bastante desfavorecido. No respondí, porque algunas heridas no se pueden borrar solo con una disculpa. Ya había avanzado y no quería mirar atrás, hasta que un día lo encontré abajo, en la empresa. Resultó que mis padres habían recurrido a todo tipo de maniobras para lograr que le redujeran la pena, tanto que incluso pudo salir. Los años de prisión lo habían envejecido mucho y el hermano que una vez fue un estudiante lleno de energía y excelentes calificaciones ahora parecía un hombre de mediana edad decadente, con el cabello ralo, los ojos apagados y un traje barato. Nora, me llamó con su voz, me detuve y lo miré con calma. ¿Qué pasa?, pregunté, y él se atragantó, sus ojos se enrojecieron al instante. Lo siento, dijo, y luego, con un golpe sordo, se arrodilló, entre la multitud que iba y venía, se arrodilló delante de mí. Lo siento, Nora, me equivoqué, me cegó la avaricia, merezco morir, soy un bastardo. Mientras hablaba se abofeteaba con fuerza, atrayendo la atención de los transeúntes. Te arruiné y me arruiné a mí mismo. Durante estos 4 años me he arrepentido cada día, pensando qué habría pasado si no te hubiera golpeado aquel día. La abuela debió de estar muy decepcionada cuando falleció. Su nieto más querido entró en la UCI antes que su nieta más querida. Lloró desconsoladamente como un niño y yo me quedé allí, pero con el corazón en calma. Hace años esa escena podría haberme ablandado, pero ahora ya era demasiado tarde. Levántate, dije, estás haciendo el ridículo. No lo haré, gritó entre sollozos, a menos que me perdones. Suspiré y dije, Caleb, lo sabes, me llevó 4 años aprender a comer bien y a trabajar con una mano lesionada. Te arrodillas una vez y crees que puedes borrarlo. Caleb quedó atónito, con las lágrimas aún colgando de su rostro, y continué diciendo que durante los años que estuvo en prisión me hicieron 16 cirugías, cada una dolorosa e indescriptible. Durante la rehabilitación sufrí tanto que quería morir, pero no podía porque le prometí a mi abuela que viviría bien. ¿Sabes lo que me dijo mi abuela antes de morir? Caleb negó con la cabeza, aterrorizado, y le conté que me dijo que te dejara y que me fuera de esa casa. Sonreí con una sonrisa sin calidez, porque ella lo vio hace mucho tiempo, en sus corazones yo no era nada. No, replicó Caleb con ansiedad, sacudiendo la cabeza, eres mi hermana más importante, la más importante, repetí sonriendo, la hermana más importante, que no se puede comparar con las mentiras de una mujer, la hermana más importante, digna de que me golpearas tan fuerte. Se quedó sin palabras y solo pudo seguir llorando. Por favor, Nora, seguía rogando, con las rodillas doloridas de rozar el suelo, dame una oportunidad para expiar, déjame cuidarte, déjame compensarte. No lo necesito, lo interrumpí, estoy muy bien ahora, no necesito el cuidado de nadie y mucho menos tu compensación, tu vida ya está arruinada, no vengas a arruinar la mía. Caleb, ya no somos hermanos, desde el momento en que blandiste el primer palo éramos extraños. Después de decir eso entré al edificio de la empresa sin mirar atrás. Detrás de mí se escuchó el llanto desconsolado de Caleb, pero no miré atrás, porque algunos caminos, una vez tomados mal, nunca pueden revertirse, como mi mano, como la abuela, como ese hogar que una vez fue completo. Cuando se cerró la puerta del ascensor me vi en el espejo, Noah Lawson, de 26 años, con un traje profesional decente y un maquillaje exquisito. Las cicatrices de mi mano se habían desvanecido, pero aún se notaban las huellas. Ya no era la niña intimidada, aprendí a protegerme y a vivir por mí misma. Abuela, puedes verlo, finalmente viví como quería. Más tarde escuché que Caleb tomó represalias contra Sarapina, la escena fue muy trágica y ambos murieron. Me reí, se lo merecían.